Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con José Antonio López Guerrero, profesor e investigador de Virología de la Universidad Autónoma de Madrid y director de Cultura Científica del Centro de Virología Molecular de Severo Ochoa. ¿Qué tal estás? Hola, encantado, muy bien. Aquí Bueno, dentro de esta nueva realidad. sí, pues te voy a hacer una entrevista que vamos a seguir un poquito el progreso desde que se inició un poco el COVID hasta la actualidad, ¿vale? Estupendo, pues me parece bien. Vale, y la primera pregunta que te quiero formular es si está probado que se transmitió de los murciélagos a nosotros, aunque dijiste en las esta noche que había habido un mamífero entre medias que se transmitió luego ya a nosotros. Sí, la similitud genética entre el SARS-CoV-2, el virus de coronavirus que nos afecta a los humanos, y uno previo de murciélago, está bastante ya demostrado y prácticamente ya nadie cuestiona. Hay todavía algunos grupos que, bueno, que todavía quieren matizar, muchos defensores, como yo mismo, de los murciélagos, porque son imprescindibles para la biodiversidad, para la naturaleza, pero es cierto que hay una de cada 6 especies de mamíferos son murciélagos y hay más de 1000 y pico especies de murciélagos, no es descabellado pensar que puedan actuar como reservorio. Entonces, yo creo que a día de hoy ya nadie cuestiona que el origen último de este virus, como el de otros muchos actualmente, el ébola, bueno, pues se deba a murciélagos y como también dije ya en un programa de televisión y en otros medios, la diferencia genética entre el virus de murciélago y nosotros es tal que solamente se puede corroborar, solamente se puede explicar realmente la transmisión si ponemos en medio de las dos especies una especie X. Se pensaba que el pangolín, pero parece ser que está descartado, una especie X que hubiera actuado como reservorio para transmitir el virus. Por lo tanto, esa es la hipótesis a día de hoy más plausible y es la que están tratando de averiguar ahora la comisión multidisciplinar y multinacional que están en estos momentos ahí en campo, en Wuhan, estudiando un poco todo el proceso. ¿Está ubicado el sitio exacto donde se inició en Wuhan? No, ni el paciente cero o los pacientes cero, ni el animal cero, como estamos comentando, ni tampoco está muy claro el lugar cero. Digamos que oficialmente se notificaron varios casos de neumonía, iba a decir neumonía típica, que nadie confunda y se retrotraiga a aquellos luctuosos años de la neumonía española atípica, aquella de la colza, de hace ya pues, casi más de 30 años. Pero vamos, se dieron unos casos de neumonía bilateral un poco extraña y eso sí se reportó en personas en Wuhan. Pero luego han salido artículos e indicios de quizás de que previamente una olimpiada militar, creo recordar, Sí. varios meses antes, ya del año 2019, curiosamente esa olimpiada también se celebró en Wuhan. Por lo tanto, bueno, digamos que tiene esta ciudad de 11 millones de habitantes todas las papeletas para haber sido quizás, como ves, digo muchos quizás, porque es lo que hace la ciencia, plantear la hipótesis, intentarlo, es donde quizás o seguramente se haya iniciado en humanos la pandemia. Pero certeza cero a día de hoy no se tiene y, como he dicho antes, hay una comisión que ahora mismo está tratando de dilucidar todas estas incógnitas. Sí. ¿Por qué se propagó tan rápido el virus y afectó tan de lleno a Italia especialmente? Sí, ¿por qué se propagó el virus? Bueno, pues porque tiene una característica que no tuvo o no tuvo tan acusada el anterior SARS-CoV, el SARS-CoV-1 de 2002-2003, y es su facilidad para transmitirse en personas asintomáticas y presintomáticas. Seguramente cuando se dieron los primeros casos de neumonía, el virus ya estaba bastante disperso. Y luego, bueno, porque de recordar que de China pasó a países limítrofes, pasó a Japón, a Vietnam, estuvo en Corea, también en Australia, algunos casos, y desde Europa lo veíamos con cierta casi indiferencia y escepticismo,
hasta que, pues me imagino que por viajes turísticos o comerciales se empezaron a dar algunos casos en el norte de Italia. Y cuando esto ocurrió también, pues por proximidad con nosotros, se empezaron a dar también casos en España y ya se saltaron todas las alarmas, se pudo detener el virus de forma que no siguió avanzando hacia el oeste, hacia Portugal. Por eso en la primera ola Portugal estuvo relativamente más protegida, que hablábamos del milagro portugués, bueno, pues de milagro poco, porque ahora vemos cómo están los pobres, nuestros pobres vecinos. Por lo tanto, esto es una característica del virus que ha mutado, que tiene unas mutaciones sutiles pero vitales, diferentes al SARS-CoV-1, que le hacen pues con más capacidad de unirse a su receptor y con más capacidad también de dispersarse. ¿Se pudo gestionar desde Wuhan algo para que el proceso hubiera un proceso de ralentización del virus, para que no hubiera propagado tan rápido? Hombre, en el SARS-CoV-1 los chinos demostraron ser muy eficaces. Se paralizó el país cuando en el resto del mundo mirábamos, bueno, pues no ocupaba ni siquiera las páginas intermedias de los informativos y adquirieron mucha experiencia. Es cierto que en aquella época hubo quizás menos transmisión de información, fueron bastante más opacos que de lo que se piensan que han sido ahora, o así se decía a principio en enero del año pasado, que decíamos que casi en tiempo real habían publicado la secuencia del virus, habían compartido la información con el resto de los organismos internacionales. Entonces, hacer algo más, paralizarlo en la ciudad. En pocas semanas había un territorio de 11 millones de personas ya confinado estrictamente, erigieron restaurantes, hospitales de campaña en prácticamente días. O sea que yo creo que si de algo no podemos acusar a China es de su capacidad de organización, de coordinación y de trabajo y de responsabilidad, de acatar un poco todas las órdenes. Allí es impensable grupos negacionistas sin mascarillas paseándose por las calles desafiando al gobierno. Por razones quizás obvias. Es un modelo de Estado que quizás no guste en Occidente, pero para cuestiones así de coordinación y de ser tajante con las medidas, pues claro, obviamente marcan la diferencia. ¿Esa buena gestión hace que hoy en día allí no tenga la misma intensidad del virus como tenemos aquí en Europa? ¿O también sus vacunas o ha habido otros motivos más porque estén tan bien? No, está claro que hay dos modelos de luchar contra la pandemia. Un modelo es de ir a por el virus, anticiparse y poner todos los medios para terminar con él, de no convivencia. Y ese lo ha utilizado China, también quizás Corea, algunos países también cercanos. También lo hemos visto en Australia, donde ahora por un positivo que se ha dado en un hotel, creo que se ha paralizado media ciudad. Y luego está el modelo occidental, que desde el principio decidimos convivir con el virus, decidimos ir por detrás del ritmo que nos marca el virus. A más casos, más medidas restrictivas, pero no del todo contundentes, a menos casos, pues más relajación y demás. Hemos pretendido salvar el verano pasado, hemos pretendido salvar la Navidad, ahora parece que estamos pensando en salvar la Semana Santa y todo eso al virus le encanta y le favorece. Por lo tanto, son dos modelos que claramente contrapuestos. No sé si el modelo de contundencia chino se puede extrapolar, como he dicho antes, por las medidas restrictivas que eso y quizás la restricción de derechos fundamentales que eso puede conllevar, aunque ya el estado de alarma que tuvimos el año pasado ya restringía esos derechos. El derecho a la simple movilidad lo tuvimos restringido por razones sanitarias durante varios meses. O sea que quizás gran parte de ese ejemplo que nos dan desde China de coordinación y de contundencia sí podría ser aplicable, pero como digo, en Occidente se ha decidido convivir y no luchar contra el virus. El principal foco de contagio son los aerosoles y el contacto también dirías cuánto nivel de probabilidad de que cojas el COVID por contacto hay. Pues esa es buena pregunta y ahora mismo acaban de salir varios artículos y creo que en Science se acaban de publicar comentando que estamos, no quiero dar falsas sensación de seguridad o no,
pero se está comentando quizás que se está maximizando o no quiero, entre comillas, exagerando las medidas, la contundencia de la transmisión del virus por fómites, es decir, por superficies, y de alguna forma en detrimento de la importancia que sí tiene la transmisión por aerosoles. A día de hoy se considera que la vía aérea, los aerosoles, puede ser la opción principal de transmisión del virus, pero sigo pensando, vamos, seguimos pensando los epidemiólogos, los virólogos, que no hay que despreciar ni minimizar la transmisión por superficie. Por lo tanto, siguen siendo válidas las medidas que hablamos de las M's, de manos, es decir, desinfección, de M de metros, de metro de distanciamiento físico, y M de mascarilla, junto con la ventilación y el resto de las medidas. Más vale que actuemos con contundencia y exageradamente dentro de un orden. Por ejemplo, me comentaban incluso amigos, de oye, mira, yo me compro, antes de comerme las uvas, las meto en lejía pura o algo así, y luego hay que tener cuidado a ver si al final vamos a tener unas uvas seguras de coronavirus, pero tóxicas por lejía o por sustancias tóxicas. Todo en su moderación, pero la higiene sigue siendo fundamental, las manos sigue siendo fundamental, la mascarilla y todas las medidas. Pero es cierto que actualmente la teoría que más se avala es la de la transmisión aérea. ¿La FP2 debería de ser obligatoria para espacios que no están al aire libre? Idealmente sí. Idealmente, acabo de comentar, la vía de los aerosoles es la que cobra ahora mismo más importancia, al menos en grandes brotes, y más todavía con las nuevas variantes. Por lo tanto, cuanto más segura sea la mascarilla, de más protección, mejor vamos a estar. Lo que pasa es que a veces no lo ideal a veces es enemigo de lo razonable. Las mascarillas no reutilizables de FFP2 son muy caras, son quizás a largo plazo más agobiantes, y lo que genera más agobio al final acaba siendo rechazado. Es cierto que muchas empresas se han reestructurado y se han reinventado para generar mascarillas reutilizables de alto poder de filtración. Incluso muchas de ellas están avaladas por organismos oficiales como la FDA en Estados Unidos, el CDC, la Agencia Europea de Acreditación, de un nivel análogo a las FFP2. Sin embargo, ahora con esta medida que se quiere imponer en transportes públicos y en otros sitios interiores solo mascarilla FFP2, pues este sector pues, puede verse perjudicado cuando han hecho, como digo, un trabajo y algo que desde las administraciones se les pedía a muchas empresas, que era reinventarse pues, para no sucumbir. Entonces, pues oficialmente o idealmente, claro que una FFP2 va a ser mucho más efectiva, pero luego tiene la parte perversa. ¿Por qué no se admiten las mascarillas reutilizables? Porque no sabemos si es una, como he dicho antes, homologada por todos los organismos, o es una que nos hemos comprado en el bazar de la esquina por 4 céntimos y no tiene esa acreditación. Pero de la misma forma que hacen obligatoria la FFP2, ¿qué obliga a que una persona no utilice una FFP2 durante un año? Nadie le va a multar, a no ser que le pongan a las mascarillas una fecha de caducidad como a los huevos, ¿no? Entonces, sí, hagamos algún tipo de control de esa forma. Entonces, mi recomendación sería que se garantice que todo el mundo lleve mascarilla, concienciar de que las mascarillas sean homologadas, se compren en sitios homologados y, bueno, y a lo mejor pues sí, comentar que a lo mejor en el metro, en transporte público, si es posible una FFP2 o similar recomendada, pero si se impone, al final la picaresca va a ir en esa dirección. Pues, porque, entre otras cosas, porque una familia con 5 miembros o 4 miembros no se puede gastar 12 euros como mínimo o más al día para tener reciclado de las mascarillas FFP2. Y al final, pues tendremos mascarilla FFP2 que irá cogiendo colorcillo con el paso de los meses, y la utilizaremos porque no tendremos otras opciones. Se habla mucho también en la actualidad de lo de las variantes, las cepas, la cepa británica, la surafricana.
y la brasileña. ¿Esto que nos debe de preocupar más aún que el COVID de sí, de principio? O cómo nos tiene que afectar esto a las personas el escuchar todos los días que hay nuevas variantes, que son más preocupantes, que tienen mayor mortalidad? Pues preocuparnos lo mismo, porque las formas de combatirlas son las mismas. Mascarilla, distanciamiento, autoconfinamiento cuando los índices, la transmisión acumulada, la IA, los índices de índices acumulados a 14 días y 100.000 habitantes son desorbitados, como lo son ahora, más de 800 casos por 100.000 habitantes. Entonces, eso se propone pues salir lo menos posible de casa, un autocontrol, un autoconfinamiento. O sea, las medidas van a seguir siendo las mismas. Es cierto que estas nuevas variantes, el virus se sigue adaptando a nosotros, no va a ser una cosa infinita. El virus no puede adaptarse y mutar infinitamente, sobre todo en la proteína que se une a la célula, porque la célula, el receptor de la célula es el que es. Entonces, si la mutación es infinita, llegará un momento que no se reconocerá el receptor y el virus no será viable. Pero en ese proceso de adaptación a nosotros, pues ahora de momento ha dado con unas formas, unas variantes que le permite una mayor transmisión, incluso de forma asintomática. No parece que sea el caso, pero podría ser. No parece que sea el caso que también se comportan una mayor gravedad de los infectados, pero como digo siempre, hay que distinguir entre mortalidad y letalidad. La mortalidad es el número de personas que mueren infectados por 1 millón de habitantes, mientras que la letalidad es cuánta gente de los infectados mueren. Es decir, si un virus se transmite más, aunque no sea más virulento, llegará a más porcentaje de la población, más porcentaje de la población acabará en un hospital, en UCI y falleciendo, aunque el virus no sea más virulento. Por lo tanto, son peligrosos. Las vacunas supuestamente actualmente siguen siendo válidas para todas las variantes. Se piensa que contra la sudafricana y la brasileña tiene hasta un 10% menos de efectividad, pero lo suficiente para que si todos estamos vacunados el virus circule menos y tengamos menos clínica. Por lo tanto, hasta ahora, pues preocupación, no alarma, seguir confiando en las vacunas y sobre todo seguir confiando en nuestras propias medidas que en última instancia, por encima de políticos, sean políticos responsables o irresponsables, como por desgracia estamos viendo algunos que minimizan el efecto del virus y del contagio en sitios públicos, en restaurantes, por ejemplo. Por encima de todos estos políticos, tenemos que actuar con la máxima responsabilidad e infligirnos un autocontrol, como he dicho antes, con confinamientos más allá de lo que sea estricto. Es decir, autoconfinarnos todo lo que se pueda mientras las incidencias del virus sean tan altas. ¿Por qué las vacunas no tienen una unanimidad de criterios? Y me explico. Por ejemplo, la de Pfizer tiene que ponerse 2 dosis. Luego otras, por ejemplo, la de AstraZeneca, solo se ve viable para a partir de cierta edad no vacunar. ¿Por qué no hay unanimidad de criterio en esto? No sé si se puede o me estoy explicando mal Sí, vamos a ver, las vacunas, cada una es de su padre y de su madre, o sea pero eso ha ocurrido siempre. Tenemos vacunas contra un virus concreto, contra el virus de la polio. Se empezó con una vacuna inactivada y su forma de proceder era completamente distinta, que esto era una inyección, que luego con el virus atenuado, que no sé, tú eres muy joven, pero se supone que se daba incluso en terrones de azúcar, 2 gotitas del virus en terrones de azúcar. No tiene nada que ver una forma de administrar otra, ni los efectos, ni qué tipo de inmunidad puede generar. La vacuna atenuada era más efectiva que la inactivada, pero claro, también tiene su efecto contrario, que el virus se puede convertir otra vez en virulento y producir enfermedad. Entonces, cada vacuna es diferente en su diseño y forma de administrar. Pfizer ha apostado por una vacuna de ARN, es una molécula bastante inestable, se requiere una baja temperatura, 80 bajo cero, para administrarla, eso genera problemas de logística. Moderna es la misma tipo de vacuna, pero ha apostado por tener el triple de cantidad de compuesto en cada dosis, de forma que se permite el lujo de poder todavía ser funcional con mayor temperatura, a 20 bajo cero. AstraZeneca son vacunas
virales, vacunas de virus recombinante, de vectores virales, en este caso adenovirus, que se puede almacenar a temperatura casi de refrigeración. El problema que tiene esta vacuna de AstraZeneca concretamente es que los ensayos clínicos no lo hicieron para todos los grupos poblacionales y los resultados que tienen lo tienen con una población por debajo de media de 65 años, pero eso no implica que no fuera efectiva por encima de 65 años. Lo que pasa es que si tenemos otras vacunas para poder elegir y esta no ha publicado los resultados por encima de esa edad, pues se recomienda las otras para todos los grupos y a lo mejor esta para grupos por debajo de esa edad. Es una cuestión simplemente de, como digo, administrativa y de logística. Y el resto de vacuna, pues ya se irá viendo. La Sputnik, que ya parece que da buenos resultados, buenas tasas de efectividad. Se parece mucho a la de AstraZeneca, que también es viral. Y luego otras de virus inactivado que no pueden venir desde China. Cada vacuna requiere su propio procedimiento de administración, de conservación y de pauta de si una o dos dosis. Hasta ahora todas, de momento, la de Johnson & Johnson dice que dan buenos resultados con una sola dosis. Ojalá se genere al final una vacuna que con una sola dosis sea efectiva y dejemos atrás esta locura. Y mis dos últimas preguntas, una es, el doctor Carballo ha afirmado que la de Juárez de aquí de España va a ser la que mejor sea, ¿sabes? Por así decirlo. ¿Hay datos para afirmar este tipo de frases o decirlas? ¿Y por qué no, si es así, por qué no se produce tan rápido como otras empresas farmacéuticas de otros países? Bueno, mi compañero de plató, con él he hablado mucho, yo como virólogo, y Mm, algunos datos, él me aporta muchos datos de clínica, yo le aporto algunos datos de virología, y mm. así nos complementamos. Es de Luis Enjuanes, el Sí, eso. laboratorio es del Centro Nacional de Biotecnología, el profesor Mm. Luis Enjuanes, Isabel Solá y mi compañera y amiga, también todos son compañeros y amigos, pero con quien tengo más contacto últimamente, porque la utilizo de mi oráculo personal, por ser experta en coronavirus, Sonia Zúñiga, pues están diseñando una vacuna que efectivamente es una vacuna mucho más lenta de diseño, porque están reconstruyendo un virus desde la nada, desde sus mensajes genéticos, desde su forma genética, lo que se llama genética inversa, desde los genomas, están yendo hacia arriba para reconstruir virus enteros. Antes hablábamos de vacunas inactivadas y vacunas atenuadas, aquella del terroncito de azúcar para la poliomielitis. Pues esta se parecería un poco a la segunda, sería un virus reconstruido en el laboratorio para que no porte ningún gen de virulencia, es decir, que el virus no pueda revertir y convertirse en un virus virulento, pero sí tenga la capacidad de cierta replicación y de generar una respuesta inmune muy parecida a la respuesta inmune natural que adquirimos cuando nos infectamos con el virus. De hecho, creo incluso que estaba sobre la mesa la posibilidad de que esa vacuna sea una vacuna inhalada, o sea, sea una vacuna que entre por la nariz para generar la respuesta inmune en las mucosas respiratorias, mucosas superiores y demás, y, como digo, generar la inmunidad más completa. Yo tengo mucha esperanza en esa vacuna, para que es un proceso lento, indudablemente, de elaborar. Las otras vacunas se podrían modificar en cuestión de semanas si la cosa pandémica y de variante resistente lo requirieran, pero esto es un proceso mucho más laborioso. Dicho esto, obviamente, también la diferencia entre los varios millones, creo, de euros que tienen de presupuesto para elaborarla y los 200 o 300 millones que han tenido directamente en la fase de investigación otras vacunas, pues marcan también la diferencia. Lo mismo podríamos decir de la vacuna también de unos vecinos de Luis Enjuane, que están casi en laboratorio con laboratorio, que es de Mariano Esteban, con una vacuna más parecida a la AstraZeneca, pero con otro virus diferente como vector, que es el virus de la vacuna, el virus Vaccinia. Hablo del grupo de Mariano Esteban, como he dicho antes. Y también, él también lo ha denunciado, lo ha comentado en los medios, que obviamente España ahora mismo dista mucho de poderse comparar con los grandes países en cuanto a medios económicos en investigación, a la espera de que algunas empresas, y creo que la vacuna de
Mariano Esteban ya están mirando, algunas empresas importantes internacionales se hagan eco de esta investigación para poder optimizar y avanzar más rápido en el tiempo. Estamos hablando quizás la de Mariano Esteban, si todo va bien, pues yo creo que hacia el verano así podríamos tener ya resultados. Y la de Luis en Juanes se habla quizás como pronto de finales de este año. Y por último te quería preguntar, a finales de este año crees que podemos tener, no la normalidad que teníamos antes, pero una mayor normalidad que la de ahora o no se sabe. Estoy casi convencido que sí. Y además, como ciudadano, tengo todas mis esperanzas puestas en esa nueva realidad. Seguramente sea una nueva realidad, no sea una vieja realidad. Quiero pensar que el virus ha venido para quedarse, eso está ya bastante claro, nadie lo cuestiona. Acabará siendo, según todos los análisis y otro Science, un artículo que salió recientemente, en un par de años, con la inmunidad de rebaño mundial, o no, al menos en la mayoría de los países, bien por la infección directa o bien por la vacuna, el virus circulará menos, se contagiará la gente más joven, prácticamente sin sintomatología, de forma que el virus se adaptará a nosotros de temporal, como puede ser ahora la gripe. Incluso dice ese propio artículo que con menos efecto que la gripe. A mí me cayeron críticas duras e insultos y amenazas por un Sí. artículo que publiqué en febrero del año pasado, es decir, cuando todavía no había ningún caso en España y todavía se estaba discutiendo exactamente cómo se transmitía, qué tipo de virus, un artículo que era coronavirus más que un catarro, menos que una gripe. No quería ni mucho menos minimizar lo que significa coronavirus, que es algo tremendo, sino que quería poner en valor lo que significa la gripe. En la gripe tenemos inmunidad de rebaño, tenemos una interacción con el virus desde hace cientos de años, tenemos vacunas eficaces para la gente vulnerable, tenemos antigripales y a pesar de eso sigue matando entre varios cientos y medio millón, varios cientos de miles y medio millón de personas cada año. O sea, que no es una cosa para despreciar. Entonces, que yo en ese artículo quise poner de valor a la gripe. Sí, Pero hay gente que solamente se queda con el título y con eso ya. ya pues si pueden hacer sangre y pueden sentirse, pues no sé, sentirse importantes por un tuit o por un momento, pues nada, todos están contentos. Pero bueno, en el artículo se explicaba perfectamente que lo que quería poner en valor, la gripe que ahora, curiosamente, las medidas de protección contra el coronavirus también nos está protegiendo de la gripe, hasta el punto que este año ha habido muy poquitos casos de gripe. Sí, Hablo de esto porque en esa nueva realidad seguramente el coronavirus desplazará a muchos virus respiratorios de su nicho ecológico, se hará fuerte seguramente como virus estacional y también en esa nueva realidad seguramente se imponga la mascarilla porque está demostrando ser eficaz, al menos en muchos sitios, en consultas médicas, en hospitales, o quién sabe quizás si en centros centros comerciales o sitios así muy aglomerados. No hay que despreciar que en Japón se usa la mascarilla de siempre. Yo estuve en Japón hace 5 años en un congreso y la gente joven iban con mascarilla por los medios de transporte. De hecho, ya las vendían ya de marcas que, vamos, que costaba más una mascarilla que un traje en muchos casos. O sea, que a lo sí. mejor en esa nueva realidad convivimos con un virus estacional y a lo mejor hemos aprendido, espero, en el paradigma de cambio de costumbres, porque una cosa está clara. Esta pandemia no va a ser la última pandemia que vamos a padecer y por desgracia no quiero ser agorero, no quiero erigirme como un Nostradamus más, pero por desgracia tampoco seguramente sea la más peligrosa que podemos padecer. Se espera, si no cambiamos de paradigma de interacción con los animales de forma incontrolada, de forma irregular, manipulándolos, traficando con ellos, en mercados con pocas garantías, no hacemos nada contra el cambio climático que está haciendo que los vectores y patógenos vayan cada vez a latitudes más anchas. Si no hacemos un cambio de paradigma en la invasión de nuevos terrenos, donde podemos entrar en contacto con virus que viven ahí en armonía, en reservorios con animales autóctonos, pues más pronto que tarde volveremos otra vez a sufrir seguramente
algo que ya llevamos sufriendo, pues lo que llevamos de siglos, hemos tenido varias pandemias, lo que pasa que ninguna, bueno, lo que llevamos de siglo, en el siglo pasado, en el año 1918 murieron unos 50 millones de personas por la gripe, o sea que no hay que menospreciarla. Pero desde ese momento casi nos hemos olvidado hasta que ahora un bichito que ni siquiera es un ser vivo ha puesto a la humanidad en el sitio que le corresponde. Bueno, pues muchísimas gracias por tu colaboración. Ha sido un placer enorme y has sido muy amable conmigo. Desearte muchísima suerte y un abrazo enorme. Nada, pues ha sido un placer y enhorabuena y gracias por la iniciativa de divulgar ciencia, que es muy necesaria porque ya sabes que lo que no diga la ciencia lo va a decir los agoreros y la pseudociencia. Entonces, iniciativas como la tuya de verdad son muy necesarias y mi agradecimiento por esa iniciativa. Pues muchísimas gracias y lo que te he dicho ha sido muy amable y un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. De nada, adiós.